Nos avisaron, nos avisaron. Ya. Ya, entonces voy a pasar lista. Denme 2 segundos. Ya. Ya, voy a pasar lista. Ahumada. Presente, profesora. Espérenme. Aros Marión. Presente, profe. Nicole Bernales. Sol Campos. Irene Castillo. Jocelyn, profe, presente. Ah, perdón, Jocelyn, sí, Jocelyn. Yulisa Cortés. Presente, profe. Taimi Cuenca. Leslie Díaz. Diego Herrera. Andrea Juárez. Camila Medrano. Presente. Camila Medrano. Andrea Juárez. Ah, Andrea Juárez. ¿Y Camila Medrano? Presente. Constanza Montt. Luis Muñoz. Presente. Catalina Ramírez. Kevin Salazar. Francisco San Juan. Y Fernanda Gaete. No, Fernanda Silva. ¿Alguien que no haya mencionado aquí? A mí, profesora Cristian Quispe. No aparece en la lista. Buenas Imagino tardes. que tiene... Buenas tardes. Cristian, yo creo que tiene que regularizar su situación o conversar, no sé si con el director de carrera, porque en lista no me aparece, por lo menos. Quizás la tienes que incorporar. Ok, sí, porque inscribí la asignatura, pero voy a consultar. Ya, te voy a poner guardar. Ya, listo. Lista la asistencia. Y ahora sí empiezo formalmente la clase después de... Ahora, bueno, ya saben que tengo que pasar la lista ahora todas las clases como requisito finalmente me da la impresión que es del Ministerio de Educación. Entonces, para que sepan que esto va a empezar a ocurrir en todas las sesiones que tengamos de clase. Ya, y ahora ya vamos a empezar con la clase. ¿Y pudieron ver la clase pasada? Bueno, saben que hay una clase subida para que la puedan ver cuando es para no... Ah, a ver, dígame. ¿Qué me dice? Es para... Ah, perfecto, entiendo, Jocelyn, la razón de por qué se están tomando la lista, lo comprendo. Ya, y bueno, no me han contestado sobre si vieron la clase pasada, yo asumo que la vieron. Saben también, porque Cristian yo sé que es alumno nuevo o que no estaba en las clases anteriores, todas mis clases están en un canal de YouTube, ustedes la pueden ver cuando quieran y las están identificadas con el nombre de la cátedra por si tienen alguna duda, y aparte les subí ahora a la plataforma los apuntes que estoy ocupando, bueno, en estas últimas clases, incluida esta clase, y les subí también el link del canal de YouTube para que puedan ver las clases si es que no las han visto o las van a ver después, ahí ustedes verán. Entonces hoy día voy a continuar con lo que estábamos revisando en las clases anteriores, me imagino que lo revisaron, y hoy día les voy a hablar sobre un texto en particular que se llama Constitucionalismo Multinivel, Argumentación, Deontología y otros temas jurídicos, que es de Eduardo de Jesús Hernández, y un libro bastante moderno de deontología jurídica del año 2021. Y les pregunto, por si recuerdan, ¿a qué nos referíamos cuando hablábamos de deontología jurídica o qué es lo que hemos hablado hasta este punto en esta cátedra? Profe, estábamos viendo como los comportamientos del abogado frente a esta profesión, cuál era el fin de esta profesión, si era una profesión social.
Vimos todo eso Ya. acerca. Lo ¿Y que qué era la recuerdo, deontología? ¿Se acuerda usted, Luis? ¿A qué nos referíamos cuando hablábamos de deontología? yo por lo que tengo entendido son los principios que rigen la ética y el comportamiento de alguna profesión en particular. De una profesión en particular. Muy bien, gracias, Luis. Eso en general lo que hemos revisado hasta este punto. Hemos visto algo más de detalle que eso, pero sí, eso es el principio. Y hoy día vamos a hablar sobre estas ideas, los valores, principios del bien y la verdad. Y nosotros conversábamos también en las clases anteriores que este concepto que nosotros estamos revisando en cátedra de la deontología jurídica, estos principios generales que nos orientan hacia lo que es la profesión jurídica o por qué nosotros estudiamos esta profesión y cómo la vamos a ejercer. Nosotros mencionábamos que en Chile tenemos un código de ética. Ese código de ética yo también les indicaba en clase que solo podemos entender que rige para aquellas abogadas y abogados que deciden colegiarse en el Colegio de Abogados, precisamente el de Santiago, y en los otros, si bien la Corte Suprema ha decidido en algunos casos con respecto a algunos deberes y específicamente los deberes que se tienen con el cliente, en general no se aplica al resto de abogados y abogadas, por lo menos en cuanto se pueda exigir. Ahora, por lo mismo, yo ya les subí, hoy día también tienen disponible dentro de la plataforma el código de ética, este código de ética en general que yo les decía que fue renovado en el año 2011 del Colegio de Abogados AG, y hoy día vamos a hablar de una serie de principios, valores de bien, de la verdad, con respecto al desempeño como abogado y abogada, y yo les voy a pedir que ustedes miren este código de ética, no ahora, sino mañana o la próxima semana, y me puedan decir si estos valores se encuentran dentro de este código de ética, y más allá, si estos valores que están en el código de ética y los que voy a mencionar hoy día, de alguna forma podrían exigirse a las abogadas o en el ejercicio que nosotros vamos a ejercer una vez que ustedes sean abogadas o yo que soy abogada, si es que eso puede ser exigido de alguna forma, independiente de que yo no esté colegiada o si lo estuviera. En esta idea de estos valores, principios y la verdad, nosotros empezamos como a tratar de descifrar de dónde viene esta idea de, primero, de la necesidad de tener un representante jurídico, después de tener alguna especie de abogado, y una vez que ustedes deciden ser el representante de los intereses de un tercero, a razón de qué se produce esta, espere, se me dice algo. Después tenemos fijado el primer trabajo de esta cátedra. ¿Podríamos tratarlo al final de la clase? Me dice Luis, no, preferiría tratarlo mañana. Para traerles la pauta hecha el día de mañana del trabajo, es un trabajo, bueno, mañana se lo especifico bien, yo había dicho algo dentro de clase. Recuerden que tienen que modificar la segunda fecha, sí, porque no los he visto. Entonces, para que sepan que la segunda fecha, yo les pedí en clase que ustedes la modificaran, porque ustedes la pusieron una fecha demasiado cercana, antes del término del semestre, entonces para que lo recuerden, y eso quedó, la cargan ustedes, no a mí, para que lo recuerden, creo que estaba de todas maneras Jocelyn, que es la delegada de curso. Y entonces mañana les voy a traer la rúbrica y vamos a hablar sobre esta primera evaluación de la próxima semana con respecto a la cátedra. Ya, y recuerden que tienen que leer ese texto que estoy ocupando yo ahora, ya. Y nosotros estamos hablando de estos principios, dígame. Disculpe, ¿el nombre del apunte cuál es? Se llama Constitucionalismo multinivel, argumentación, deontología y otros temas jurídicos. Está dentro de la última sesión, dentro de esta sesión de clases dentro del intranet. Yo, profe, gracias. Y les mencionaba, porque se me va un poquito la onda cuando me preguntan. Les estaba hablando con respecto a estos principios, estábamos hablando de la razón por la cual empieza acá a referirse con respecto a estos términos de la ética, y cuando habla de la ética empieza a hablar de la filosofía, y en la filosofía me habla específicamente de esta idea o este principio que es de la ética, que fue introducido en filosofía por Anaximandro, y el cual hacía frecuente referencia a Platón, es decir, empezamos a hablar desde la filosofía, desde donde nosotros entendemos este término de la ética, tomándolo en el sentido del movimiento, del fundamento de la demostración, y Aristóteles enumeró algunos de los significados con respecto a este dominio de la ética. Porque si yo les pregunto a ustedes de qué se trata la ética, ¿cómo uno podría definir la ética? ¿Cómo uno podría, qué dijo, profe? No le alcancé a escuchar. Definir la ética. Ética.
Yo lo asocio a los valores, pero no tendría un concepto. ¿A los valores? ¿Ya? Sí, se relaciona con los valores. Quizá asociarlo a los valores, pero en relación a una profesión, a la actitud y cómo se desempeña una profesión. A la actitud y cómo se desempeña una profesión en particular, sí. En este caso, cuando hablamos de la ética orientada a la deontología, sí, tiene que ver con eso, precisamente. Disculpen que me está sonando el teléfono y me desconcentro un poquito. Ya. Precisamente esa es la aplicación de la ética y por eso esta cátedra, más que hablar de ética jurídica, nosotros hablamos de la deontología. En el texto que yo le subí aparte, se empieza a hacer un análisis de dónde viene este concepto para que nosotros podamos analizarlo un poquito más profundamente. Y en esa línea llega hasta Aristóteles, quien busca como un punto para poder definir este término de la ética y lo empieza desde un punto de partida de un movimiento, un punto de partida de quién hace más fácil aprender una cosa, un punto de partida efectivo de una producción, por ejemplo, de los cimientos de una casa, es decir, desde ahí empieza a trabajar esta idea de la ética y aquello de lo cual parte un proceso del conocimiento, por ejemplo, las premisas de la demostración. Es decir, en el caso de nosotros, en este principio de la ética, cómo nosotros ejercemos la labor del abogado y cómo esto es parte transversal de todas las decisiones que nosotros tomamos y que ha sido una de las cosas que nosotros hemos estudiado hasta este punto y los ejemplos que hemos visto en clase en esta aplicación de ciertos principios jurídicos, específicamente de cómo desempeñarnos éticamente. Les recomiendo que puedan ver las clases pasadas donde vimos algunos principios y vimos específicamente, concretamente, algunos valores que tienen que ver con la deontología y que tienen que ver con la ética y que, bueno, que están pasados para que lo puedan revisar. Además, cuando nosotros hablamos de la ética, cuando buscamos este principio, cuando hablamos de la deontología, también lo basamos dentro de este concepto que es la libertad. Y cuando nosotros hablamos de la libertad, nos referimos con esta entendida como el principio de la autodeterminación o de la autocausalidad. El principio de la libertad, yo me estoy yendo en el concepto que nosotros estamos viendo desde la filosofía, y una filosofía, por lo menos desde un principio, ¿no? Y no estoy pensando, cuando hablo de libertad, en esta libertad del modo que nosotros lo entendemos de la mera liberalidad o dentro del modelo liberal, ¿no? Porque eso ya es como avanzar un poquito más en filosofía. Y así uno podría llegar avanzando sobre este concepto de la libertad, primero de la ética, luego la libertad, a un concepto que es la teoría de la justicia. El término justicia, ¿qué es lo que ustedes entienden por justicia? Porque justicia es algo que ustedes debieran haber revisado quizá dentro de sus primeras cátedras de derecho y en general es un principio, un concepto que siempre debiera estar presente en su desempeño, en el estudio. ¿Qué es la justicia? ¿Es algo fácil de definir cuando hablamos de justicia? Porque aparte el concepto justicia varía dependiendo de qué filósofo nosotros estemos estudiando, porque el concepto de justicia va cambiando de acuerdo a la corriente en la cual nosotros estemos hablando. Pero el término justicia es algo fácil de definir. No, profesora, yo creo que eso depende de cada persona, porque para mí lo que es justo para otro no es así, porque justicia propiamente tal podemos definirlo como atribuir lo justo a lo que corresponde. Claro, es un concepto netamente subjetivo. Por lo Sí, mismo, lo que puede ser justo para usted, Luis, quizá no es justo para mí, o lo que es justo para mí quizá no es justo para usted. Se refería con este concepto, ¿no? sí, sí. Claro, sí, en sí mismo es un concepto netamente subjetivo, y por eso es que preguntaba recién en clases como qué me podían decir por justicia, porque justicia es un término difícil de definir, y por eso les digo que dependiendo de la corriente filosófica que nosotros estemos hablando, va a ir mutando o cambiando el concepto que nosotros entendemos como justicia. Porque aquí me habla, y aquí el chat me aparece aparte, dice, yo entiendo justicia al darle a cada uno lo que necesite, claro, pero esa idea de darle a cada uno, entiendo lo que me quiere decir, pero esa especie de justicia distributiva, también ahí nosotros tendríamos que definir quién es la persona que está a cargo de definir darle a cada uno lo que quiere. Y lo que decida esa persona, que sea nuestro gobernante, el dictador, no sé, la persona que fuera, nosotros cómo determinamos si el actuar de esa persona que decide por mí para darle a cada uno lo que necesite, porque alguien va a tener que necesariamente tomar esa decisión. Es ahí donde se producen las discusiones importantes de este término de justicia. Por ejemplo, el texto me dice, cuando habla de justicia, Kelsen dice, la justicia es ventaja mutua versus la justicia como imparcialidad. Eso es para Kelsen. Para un lado, la justicia como ventaja mutua, es decir,
la ventaja para Marión, para Camila, para Jocelyn, para Luis, para mí, y por otro lado, versus la justicia como imparcialidad, es decir, cuando yo decido sobre una determinada cosa, cuando estoy en mi rol de juez o de jueza, entonces yo decido con imparcialidad y eso es justo, ¿no? Para Hans Kelsen, bueno, ustedes saben a qué nos referimos o a quién estamos hablando cuando hablamos de Hans Kelsen. Entonces este término es un término un poquito conflictivo y nos hace un poquito, pero a la vez es un principio que siempre debe estar presente en la forma en que nosotros ejercemos la función de abogada y abogado, entendiendo que es un concepto subjetivo. Y este ejemplo que les doy con respecto a esta definición que me daba, bueno, no sale su nombre porque me sale usuario, pero que me decía, justicia es darle a cada uno lo que necesite. No sé si acá habrá muchos fans de Star Wars, pero si es que los hay, una de las discusiones que se dan con Anakin, que es un personaje que se convierte después en como la oscuridad y que se convierte en Darth Vader, es precisamente en que él tenía este concepto como de justicia, de darle a cada uno lo que corresponda. Y dice que quien tiene que decidir tendría que ser un hombre sabio, ¿no? Y llega hasta el extremo después de volverse precisamente aquello que no quería ser, una especie de dictador. Entonces ahí es donde está la discusión, y por ejemplo también podríamos llevar esta discusión cuando hablamos de la justicia, de esta idea, la justicia como ventaja mutua, o la justicia, darle a cada uno lo que necesita. Por ejemplo, lo que está pasando acá en Iquique, para llevarlo, porque creo que es un tema también relevante, lo que está ocurriendo en la agenda nacional de los migrantes, ¿no? Y la discusión que se dio a nivel mundial con respecto a lo que ocurrió el sábado pasado, creo que fue, no recuerdo bien, en la marcha antimigrantes. Me imagino que sí están al tanto de eso, ¿no? Sí, profe. Y saben que en todos lados están criticando muchísimo a los iquiqueños como comunidad general, independiente si marcharon o no. Sábado pasado, sí, por lo menos lo saben. Entonces ahí se da un poquito esa discusión. Por ejemplo, hay algunos que dicen, bueno, esta situación de la migración es un poquito compleja para la región, porque, bueno, somos una región pequeñita, contamos poco con recursos, al final el gobierno no se está haciendo cargo de esta situación que eventualmente es un problema. Y por otro lado se dice, bueno, más que hablar de migrantes, estamos hablando de gente que ha sido forzosamente desplazada de su territorio por un gobierno que a estas alturas ya no es gobierno, sino que es gobierno despótico. ¿Han escuchado esta discusión, no? Sí. Y de este desplazo forzoso. Ya, entonces, ahí, por ejemplo, ¿cuál sería una solución justa? A ponerlos como en un problema. Porque eventualmente nosotros vamos a participar en este tipo de decisiones, sea como funcionarios públicos, sea, bueno, ustedes, no sé, sean profesores de derecho, me refiero, o trabajen para un determinado servicio. Este es un tema precisamente de justicia. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Es fácil de resolver? Es que lo que pasa es que el tema de los refugiados, porque en realidad ese es el tema que se mantiene. Los refugiados no es un tema nuevo. En Europa, en los años 60, echaron a George Harrison cuando tenía 17 años porque era menor de edad y no tenía los papeles al día, y era George Harrison. Lo que pasa es que hay manera y manera de solucionar los problemas. Y yo creo que y le ofrezco una disculpa por pasar por la crítica, pero la verdad es que independiente de la falta de capacidad ejecutiva que tiene este gobierno, es inevitable no darse cuenta. La verdad que poniendo por delante la dignidad humana, yo creo que es un buen principio para empezar a buscarle una solución a esta enorme problemática, profesora. Muy bien, no me sale su nombre, me sale procuradores y abogados de oficina, pero Adolfo Humada. Adolfo. Sí, finalmente, más que por supuesto que yo no quiero que demos una solución aquí, sino para que nos representemos, que a veces hablar de justicia, el buscar la solución a un determinado problema, a veces es un poquito más conflictivo que verlo en blanco y negro como lo que está ocurriendo a nivel nacional con respecto al juicio que se está haciendo con Iquique, con la población de Iquique, ¿no? Porque también tiene que ver, por supuesto, nunca debieran darse abuso a los derechos humanos, nunca debiera abusarse de los derechos de los migrantes, entendiendo que ya se encuentran en una situación muy vulnerable, yo creo que en eso todos coincidimos, pero tampoco es posible que una región tan pequeñita como la nuestra, que tiene solo un hospital, se haga cargo de un problema nacional sin apoyo desde el centro. Entonces ahí es donde está la discusión también, ¿no? Entonces por eso es que se los indico, porque cuando falta Estado, que es lo que está ocurriendo ahora, cuando falta gobierno, entonces se producen estas explosiones, debido a una tremenda cantidad de iniquidad e injusticia, se producen estas explosiones donde finalmente
los oprimidos castigan a los oprimidos, ¿no? Y esto ocurre porque nosotros no damos una solución o no nos ocupamos. Y esto tiene que ver también con este principio de la justicia, ¿no? Nosotros no podemos olvidar un problema, no podemos enterrarlo y hacer como que no existe. De hecho, yo, dentro de lo que ocurrió esta semana, lo que ocurrió la semana pasada, bueno, y esta semana con respecto a la crítica, recordé que en Santiago, cuando empezó toda la emergencia del COVID, trasladaron a muchos migrantes con buses desde Providencia a Iquique. No sé si ustedes lo recuerdan esto, porque estaban ocupando espacios comunes, perdón, espacios públicos de la comuna de Providencia. Y los trasladaron a Iquique y luego se olvidaron, ¿no? Finalmente la municipalidad y el gobierno local tuvo que hacerse cargo de esta gran cantidad de migrantes que venía desde el resto de Chile. Entonces pareciera como que se va sacrificando este problema hacia el norte de Chile y específicamente hacia Iquique, y que nosotros tratemos de solucionar ese problema, que todo esto es un problema que requiere ya ni siquiera solo la agencia de nuestro gobierno, sino de todos los gobiernos latinoamericanos, porque hablamos de la migración, de un problema mayor, ¿no? Y que va a continuar a todo esto, que no va a terminar hoy día, ni mañana, ni pasado. Y que nosotros también como chilenos fuimos migrantes, también nos movimos de un lado a otro en algún momento. Entonces, claro, ahí se da este principio que es la justicia, esta discusión que nosotros damos desde lo filosófico y que nosotros sabemos o tenemos claro que dentro de nuestro ejercicio profesional siempre debe estar contenido. Y en esta idea, Kelsen analiza la justicia como un problema de solución de conflictos de interés o valores, para lo cual es necesario definir una jerarquía de valores, dice Kelsen, algo que ustedes probablemente estudiaron, pero también como un problema de la justificación de la conducta humana, donde encuentra diversos tipos de soluciones, desde las metafísicas religiosas hasta las fórmulas que Kelsen llama vacías. Y dentro de estas fórmulas vacías, él habla de este principio de a cada uno lo suyo, el principio de la represalia, es decir, de vengarme, justicia como igualdad, igualdad ante la ley, que es la regla de oro. No hagas a los demás lo que tú no quieres que te hagan, ¿no? Eso sería en un principio. Si nosotros pensamos la justicia como un problema de solución de conflictos o intereses o valores, lo que ocurrió aquí en la región, lo que ocurre en la región en este momento, ¿es justo? Nuevamente hablando, estoy hablando del problema de la migración, ¿no? ¿Es justo lo que está ocurriendo? Así como en estos términos que estamos hablando aquí de jerarquía de valores desde el punto de Kelsen. Lo que pasa es que nos estamos enfrentando a otro fenómeno que tampoco también es desconocido en la idiosincrasia chilena, el fenómeno de los estallidos sociales, ¿ya? No es justo un estallido social, pero es la consecuencia de muchas cositas que de antes ya habían ocurrido, ocurren y van a continuar ocurriendo. Y esto sería como lo que ocurrió el sábado, ¿sería un estallido social? En la esquina de Las Rosas con Avenida Recabarren se produjo una especie de quemazón de bienes. Uno no puede... La verdad es que uno llega a dar vergüenza ajena, que es la primera vez en mi bien vida. Duro, sí. La primera vez en mi vida que lamento ser nacional, muy orgulloso de mi nacionalidad, pero la verdad es que fue enormemente vergonzoso y salió a todo, como es la globalidad y la actualidad, se vio en todos los países del mundo. Y en todo Chile y en todos lados, y finalmente, los iquiqueños en particular en lo que es Chile, pero para el mundo los chilenos, somos todos muy xenófobos, racistas, indolentes, etcétera, ¿no? Por el grupo, por un movimiento, por un grupo en particular que explotó, ¿no? Ahí podríamos discutir si lo que ocurrió específicamente en ese lugar fue un estallido. Lo que sí uno puede ver, por lo menos, y que tiene que ver con lo que me dice el compañero, con estos estallidos como estas, como reacciones violentas ante alguna situación en particular, que en un grupo en particular que estamos hablando considera que es injusto, ¿no? Es una situación compleja, y si nos mantenemos en desgobierno como estamos hasta ahora, porque no sé si ustedes han visto, pero probablemente sí, porque es algo que les comento, yo ayer expuse en un seminario que no tiene nada que ver con este tema, que tiene que ver con, yo hablé de libre competencia, para que se imaginen que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estoy hablando ahora, y hablé de la protección al consumidor, y antes de que empezáramos la mesa, antes de que nos empezaran a grabar, me preguntó uno de los colegas, oiga, ¿y usted es de Iquique? Porque me mencionaron que era de Iquique, y dijo, me imagino que usted no andaba en esa marcha, xenófoba, que... Entonces, de inmediato, ¿no? Entonces ahora ser iquiqueño se va a relacionar con esa marcha y no
con lo que sí ocurrió y que estaba ocurriendo de mucho antes, de todos los dispositivos de muchos iquiqueños y quiqueñas también que están apoyando a los migrantes, tratando de buscar alguna solución, muchos abogados y abogadas que incluso están tratando de regularizar su situación, todo eso quedó detrás. Entonces ahora dicen Iquique y van a pensar en esto en particular. Entonces, es lamentable para quienes, yo no soy iquiqueña, pero quienes queremos mucho esta ciudad, es muy triste, y es muy triste la situación también de los ciudadanos migrantes, y en este momento se encuentran forzosamente aquí, ¿no? Sin otra posibilidad. Es una situación muy injusta y que dentro del punto que nosotros estamos analizando, y que se los digo, muchos de ustedes van a ser funcionarios públicos, muchos de ustedes van a trabajar para la gobernación, muchos de ustedes van a trabajar para la municipalidad, muchos también van a ser litigantes, muchas quizás van a ser juezas. Estuve escuchando también una declaración de una jueza de los tribunales de familia que dice que una cantidad impresionante de causas de protección para la situación de vulneración que están viviendo los niños migrantes. Habló de 48 casos de niños migrantes que llegaron sin familia porque su familia murió en el camino. Estas son situaciones que están ocurriendo hoy en día en nuestra realidad nacional y que está siendo enfrentado no desde el sábado pasado, sino que desde el sábado pasado pareciera que se enteró Chile de lo que estaba ocurriendo y el mundo, pero esto está ocurriendo hace ya bastante tiempo, más de un año, durante toda la emergencia COVID, y antes de eso también, pero mucho menos que ahora. Tiene que ver con este principio que nosotros estamos estudiando desde la justicia, desde la ética, de la deontología jurídica, y específicamente cómo Kelsen entiende el concepto de la justicia, ¿no? Además, Kelsen estudia o aplica el imperativo categórico de Kant: condúcete de acuerdo a aquella máxima que tú desearías se convierta en ley general. Me imagino, ¿ustedes tuvieron filosofía del derecho? El otro año, en quinto, está el ramo de filosofía. Pero, claro, en quinto. ¿Pero tuvieron introducción al derecho, quizás? Sí, introducción al derecho, sí. Ahí se me están diciendo todos que la tienen en quinto. Y en la introducción al derecho les hablaron de Kant, de Kelsen. Sí, profesora. Profe. Sí, ya. Se los digo, se los pregunto para que me contesten honestamente, porque les comento, cuando yo entré a la universidad en primer año, yo en el colegio en que estuve, tuve ramos de filosofía muy básicos, y yo llegué con muchos vacíos con respecto a muchos contenidos filosóficos, por eso se los pregunto, porque sé que a veces cuesta un poquito, a veces nos cuesta un poquito entenderlo o recordar de quién estamos hablando cuando hablamos de Kant. Kant es un filósofo muy relevante que dentro de todo lo que él postula, él siempre va sobre el contenido de aquello que es bueno, de aquella conducta que es buena, y finalmente este imperativo categórico de Kant: condúcete de acuerdo con aquella máxima que tú desearías se convierta en ley general. Esa idea que él se recoge cuando estudia la ética y cuando habla del principio de la justicia, nosotros podríamos pensarlo también con respecto a nuestra realidad actual y del problema que estamos viviendo de esta migración forzada, de una gran cantidad de población que está llegando al territorio nacional por Colchane, y específicamente luego llegan hasta la ciudad de Iquique. Muchos se quedan aquí y otros avanzan por Chile, ¿no? Nosotros debiéramos conducirnos de acuerdo, aplicando estos principios que nosotros estamos estudiando, es decir, nuestras decisiones respecto a esta situación de injusticia que estamos viviendo, y aquella situación de vulnerabilidad máxima de los derechos humanos de un grupo ya vulnerado, que son aquellas personas que se encuentran en constante movimiento, aquellos que son migrantes. Nosotros debiéramos conducirnos entonces de acuerdo a este imperativo categórico de Kant: condúcete de acuerdo a aquella máxima que tú desearías se convierta en ley general. Entonces nosotros debiéramos actuar, según aquello que estamos estudiando ahora, pensando en aquello que yo desearía se convirtiera en ley en algún momento. Y ahí, sin preguntarle su opinión, pero sí para que nosotros, por último, hagamos ese ejercicio pensándolo, ¿no? ¿Cómo a nosotros nos gustaría, por ejemplo, ser tratados si nosotros fuéramos migrantes? O si nos encontráramos en una situación, y Dios lo quiera, como lo estuvimos un tiempo atrás, que nos veamos forzados de abandonar nuestro país y que no tengamos país que nos reciba. Porque además de toda la situación que ya se encuentra Venezuela en particular, pensar la situación que está ocurriendo del COVID, ¿no? Porque recuerden que, y quizá lo saben también, toda la gente que se está movilizando actualmente no es que venga directamente de Venezuela, sino que en virtud de la emergencia COVID se han movido desde otros países latinoamericanos, y el último país que queda en el mapa es Chile, ¿no? Desde ahí cuando se produce este movimiento. Pues ahí nosotros debiéramos pensar cómo nosotros nos gustaría conducirnos pensando en lo que aquello sea ley en los futuros, ¿no? Y también pensar desde el punto de vista, pensando en los derechos de los migrantes, que son aquellos que están más vulnerados en esta conversación, pero también pensar en los derechos de
de la región, ¿no? Pensar los derechos de la gente que está en Colchane. Entonces, que las decisiones que se tomen, aquello que se convierta en ley general, sea lo más justo para todos y todas, ¿no? Sí, finalmente nuestra región es la que tiene que ocuparse, precisamente porque somos la puerta por la cual entran todos estos migrantes, entonces también se nos tienen que entregar muchos más recursos, y por recursos no me refiero a recursos solamente económicos, sino de personas, medios, institucionales, para nosotros poder solventar esta situación tan grande como solamente la región de Tarapacá, o del norte grande si lo vemos en grandes términos, ¿no? Entonces ahí vamos viendo cómo estos términos que en un principio se nos vuelven como algo más difíciles de concretar o de entender, lo vamos entendiendo aplicándolo a un problema en particular que nosotros estamos viviendo en este último tiempo, que es un problema todo esto que se conoce a nivel mundial, hasta aquí. Y ahí en esta idea de condúcete de acuerdo a con aquella máxima de que tú deseaste se convierte en ley general, que es este imperativo categórico de Kant, que lo estudia Kelsen, la ética de Aristóteles, donde la virtud es el punto medio entre dos vicios, y la justicia el punto medio entre el hacer el mal y sufrir el mal. La teoría del derecho natural, que es algo que ustedes tienen que haber estudiado cuando estudiaron Introducción al Derecho, con el paso del ser al deber ser. Recuerden que el ser es aquello que ocurre en la realidad, y el deber ser es lo que nosotros esperamos que ocurra. Cuando nosotros hablamos de normas, en general vamos a estar hablando de esta idea del deber ser. Para terminar con el análisis del absolutismo y el relativismo, la justicia absoluta como un ideal irracional. Es decir, nosotros cuando aspiramos a la justicia absoluta, entendiendo lo que conversábamos al principio de clase, creo que con Luis lo conversábamos, en cuanto a aquello que puede ser justo para mí, no en todo caso va a ser justo para Luis, es imposible que nosotros lleguemos a esta idea de la justicia absoluta. Y esto es importante sobre todo bueno, y ahí como vamos avanzando también hacia la democracia y en esta idea de la libertad del espíritu y la tolerancia necesarias para que florezca la justicia. Y esto nosotros vamos avanzando en el texto, estudiando, y se los adelanto, de todas maneras lo vamos a ver mañana, pero se los adelanto sí, porque tiene que ver un poquito con lo que estamos viviendo desde octubre del 2019. Porque también me habla, más adelante nosotros vamos a revisar cuáles serían los principios que deben estar presentes en el ejercicio de la profesión y en general en nuestro comportamiento en sociedad, y uno de ellos es que uno como que se obligue a obtener la justicia absoluta. ¿Sería posible que nosotros pudiéramos prometer, por ejemplo, ahora que mucha gente está en campaña política, nosotros haciendo campaña política, podríamos prometer que vamos a lograr la justicia absoluta? Si yo fuera, me estuviera tirando a algún cargo particular. No, profe. Porque ¿qué es lo que ocurriría si yo hiciera eso? Es que es como cuando se plantea sobre la verdad absoluta en los juicios, nunca se va a poder lograr. Es imposible, ¿no? Entonces estoy vendiendo humo. Ahora, esto que yo digo como algo ridículo, ¿no? Que yo les diga, no, es que yo prometo justicia para todas las personas, en el problema particular de la migración, que es lo que hemos estado conversando, porque es el tema que va a ocurrir en la agenda pública y es como la injusticia más grande que se está viviendo acá en Chile actualmente. Bueno, y en Latinoamérica, no solo Chile. Que yo haga promesas como ridículas, así como en Estados Unidos. Voy a poner una muralla por todo Chile. ¿Eso es factible que yo pudiera poner una muralla por todos los Andes para impedir la migración? Sí. Es No. imposible que yo pudiera hacerlo, no somos Y el país más lo largo. fome que justo estamos en periodo de elecciones presidenciales y algunos candidatos sí se están aprovechando de las circunstancias. Muchos se están aprovechando las circunstancias. Y algunos están prometiendo mayor control en frontera, que van a deportar a todo el mundo. Todo eso son promesas y son falsas, y tienen que ver con esta promesa como la que yo les digo, de que yo les prometa a ustedes que yo, como yo, la candidata a lo que sea, ¿no? Ya pensemos a presidenta, para hacer algo absolutamente absurdo. A presidenta yo les prometa que voy a poner un muro y les prometa que voy a hacer deportaciones diarias de todos los migrantes. Apuesto, yo nunca prometería eso, ¿no? Sino que estoy siendo exagerada para exagerar mi ejemplo. Todo eso sería como que yo prometiera la justicia para todos. Es imposible, nadie podría realizar ninguna de esas cosas. Si me dice algún alumno. Sí, no puedo yo decir eso en particular, pero sí, es verdad, lo digo no en particular para que no piensen como que estoy haciendo proselitismo o estoy hablando de un candidato, sino para que veamos lo concreto y lo serio de las propuestas que nosotros podemos hacer, y cuando nosotros prometemos la justicia absoluta es imposible. Que yo prometa que yo voy a cerrar las fronteras es imposible. Lo que puedo prometer es tener una mejor regulación,
y una vez que yo prometo una mejor regulación, ahí puedo tomar ciertas determinaciones según si yo decido que la solución justa es que yo entregue algún tipo de garantías a los ciudadanos migrantes para que puedan obtener alguna especie de visa en Chile, o en su caso algún tipo de medida de control dependiendo de cuál sea la postura política que yo tenga frente a este problema, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver también, cuando escuchemos propuestas, pensar, bueno, pero estas propuestas son reales, se pueden lograr. Por ejemplo, les comento, yo he escuchado discursos de toda índole, y uno de ellos también fue que se instalaran nuevamente minas antipersonales en la frontera en Chile debido a que es tan difícil de controlar. Uno, es una solución sumamente inhumana, pero además nosotros internacionalmente firmamos un tratado donde nosotros nos obligamos a sacar las minas antipersonales en el desierto. Entonces no debiéramos, nosotros no podríamos realizar o tomar ese tipo de decisiones. Sobre todo nosotros como Chile, que somos un estado tan chiquitito, yo siempre lo digo porque es así, que tenemos tan poquita población y que tenemos tan poco poder dentro de lo que es el juego mundial, ¿no? Entonces no, tampoco podríamos tomar ese tipo de decisiones. Entonces para que ustedes vean cómo se dan estas ideas. Y además, dentro de estas ideas de las virtudes, que hemos conversado de la ética, hemos conversado con el principio de lo que es lo justo, entendiendo que es un concepto netamente subjetivo, y bueno, y este principio de aquello que es lo bueno, nosotros encontramos virtudes teologales, que son las que probablemente ustedes conocen, para esta idea del cristianismo, que son la fe, esperanza y caridad, y estas virtudes cardinales descritas por Platón en la República, imagínense, por Platón en la República, aunque sin darles esa denominación, son prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Y además en esta idea de estos principios que nosotros entendemos deben estar presentes en el ejercicio de toda profesión, pero especialmente en el ejercicio del derecho, encontramos estos 7 pecados capitales según el orden asignado por Tomás de Aquino, que probablemente ustedes también estudiaron cuando estudiaron Introducción al Derecho, porque finalmente los autores que yo estoy mencionando son aquellos que son esenciales cuando ustedes están empezando a estudiar el derecho, que dice que son la soberbia, la avaricia, gula, lujuria, pereza, envidia e ira. Esos serían como los pecados capitales para Tomás de Aquino. En su libro El coraje de la verdad, el gobierno decide los otros, Foucault, ¿y han escuchado de Foucault? Porque él es bastante más moderno. ¿De Michel Foucault? Sí, profe. ¿Lo han escuchado? ¿No? Yo sí algo de las prisiones y los mecanismos de control social en las personas, los establecimientos educacionales. Michel Foucault tiene una serie de teorías y doctrinas, ¿no? Y precisamente se le estudia mucho en penal, porque habla de cosas muy, muy relevantes, y él ya avanza de los conceptos que nosotros estamos revisando de Santo Tomás de Aquino, e incluso habla un poquito más, se puede aplicar a Foucault a migraciones, a todo lo que nosotros estamos viendo ahora. Él describe una evolución histórica del concepto de la paresía, que es una modalidad de decir la verdad que se encuentra en el corazón mismo de esta filosofía occidental, de las relaciones entre el sujeto y la verdad en el pensamiento filosófico griego de la época clásica y posterior. Dice que se trata del compromiso con la verdad que tiene esta muerte de Sócrates en su momento culminante en la historia de la cultura occidental. Dice, es la importancia en toda moral antigua, sostiene Foucault, en toda la cultura griega y romana, del principio que hay que decir la verdad sobre uno mismo. En este examen de la conciencia, esperar la institucionalización a comienzos del siglo XII de la concesión y empezar con la Iglesia romana, la organización y la introducción de todo este poder pastoral, etc. Esto es lo que postula Foucault. Hay que decir la verdad sobre uno mismo. Entonces ahí uno entiende ese concepto de la paresía, el gobierno decide, los otros. Es decir, para nosotros poder pensar en el gobierno, poder pensar en la ética, poder pensar en el ejercicio de la justicia, lo primero que nosotros tenemos que ser honestos es decir la verdad sobre uno mismo. Entonces, eso nos postula Foucault. Foucault a todo esto habla de muchas otras cosas, es muy interesante, podríamos eventualmente, yo les podría quizá mandar algún documento, podríamos dedicar una clase a Foucault, porque él es muy interesante sobre todo lo que nosotros estamos viviendo ahora con respecto a migraciones. Creo que es interesante lo que podría hablar Foucault o lo que podríamos ver, o sobre Foucault también, y probablemente si tuvieron clases con el profesor Dufré, puede que se los haya leído o se los haya mencionado, en penal con respecto a la efectividad de las cárceles o del castigo, que también es interesante Foucault. Entonces, para que lo podamos conversar, porque creo que, bueno, cuando hablo de esto, Michel Foucault es un hombre, ¿no? Porque se lo menciono porque he tenido algunos alumnos que piensan que porque se llama Michel es mujer, era un hombre. Y además,
estamos viendo entonces este concepto de la verdad, hemos pensado, empezamos el concepto de la ética, hemos avanzado el concepto de la justicia, dentro de lo que es la justicia llegamos al concepto de la verdad y llegamos a esta tipología de la verdad según Julian Daguin, que por su parte distingue entre verdades eternas, y estas verdades eternas podrían entenderse como verdades religiosas, aceptar que hay una mente divina más allá de la comprensión humana, o de autoridad, el establecer el equilibrio correcto entre nuestro propio juicio y el testimonio de un experto, y esto de autoridad nosotros podríamos verlo, la verdad que nosotros presentamos en juicio, la verdad que ustedes van a ejercer, o la que se va a derivar después de una sentencia de que ustedes pudieran haber sido parte, sea como abogado litigante, o sea como juez o jueza, ¿no? Y las esotéricas, puesto que las palabras sirven para oscurecer los hechos y es necesario distinguir entre las tramas plausibles y las inverosímiles, y las razonadas en cuanto a la capacidad de inferir cosas a partir de motivos sólidos, pero sabiendo que la razón es una herramienta imperfecta para usuarios imperfectos, ¿no? Y esto también tiene que ver cuando hablamos de esta verdad razonada, estamos hablando también de algo que se puede como relacionar con lo que nosotros estudiamos en Derecho o lo que nosotros ejercemos, sea como peritos, sea como abogados litigantes, o sea como jueces a la hora de determinar o de determinar un determinado juicio o el resultado que nosotros vamos a obtener. Les menciono un fallo, porque hoy día me llegó una noticia muy interesante que probablemente puede que no sé si tuvieron derecho de familia, ¿tuvieron ya derecho de familia sí lo deben haber tenido primer semestre este año, ¿no? ¿Están en cuarto? Sí, profe. Ya. El primer semestre de este año. Y ahora están en sucesorio. Sí. Ya. Hay un fallo, porque salió un fallo muy relevante, hoy día se conversó me enviaron en un grupo de profesoras de Derecho Privado, donde comentaban un fallo de la Corte Suprema se condenó a una clínica en el sur de Chile por una mujer que se realizó un proceso de esterilización y este proceso no fue efectivo y ella quedó embarazada. ¿Escucharon sobre este caso o lo leyeron por ahí? No. Ya, se los voy a mandar solo para que lo lean si que les interesa, ¿no? No es una obligación de la cátedra, sino para que lo conozcan. Y miento, no fue una clínica, fue un servicio de salud público. Y ella demandó al servicio de salud porque dentro de las opciones o cuando ella se realizó este procedimiento, uno, no le dijeron el riesgo que corría de todas maneras seguir siendo fértil, ella ya tenía 2 hijos y no quería tener un tercer hijo, y tampoco le indicaron que su marido podía realizarse una intervención de esterilización. Entonces, el argumento que se da ante la Corte Suprema y que eventualmente la Corte Suprema le da el favor a esta mujer es que por el hecho de que no se le informó de que eventualmente el proceso de esterilización que ella se realizó no iba a ser efectivo, y por otro lado, que su marido también podía realizar un proceso de esterilización para asegurar que no quedaran embarazados en lo futuro, fue una falta de servicio por parte de este hospital, que es un hospital naval. ¿Qué les parece ese fallo? ¿Le llama la atención? Profe, no escuché bien qué... ¿Del fallo no lo entendió bien? ¿Cuál fue el fallo? Ya, No, es que no, se me fue como el internet, no sé. Se lo explico. Fue una mujer que ella fue a realizarse un procedimiento de esterilización al Hospital Naval de una X ciudad de Chile. Se le hizo el tratamiento de esterilización y ella se confió en ese tratamiento y quedó embarazada, a pesar de que se había hecho un tratamiento de esterilización, una operación. Y ella, como quedó embarazada, acusó de falta de servicio a este hospital naval, y la falta de servicio, argumentó esta mujer, o la abogada de esta mujer, era concretamente que a ella no se le dijo que ella podía quedar embarazada o que podía fracasar este proceso de esterilización, pero a la vez tampoco le dijeron que para asegurar que la pareja, porque ya estaba casada, no tuviera un hijo en lo futuro, también se podía esterilizar el marido. Entonces, la Corte Suprema, porque este caso llegó hasta la Corte Suprema, coincidió en esto y dijo, nosotros consideramos que en efecto hay falta de servicio, porque este hospital naval debió notificar a la mujer primero que eventualmente el proceso de esterilización femenina quizá no iba a ser efectivo y podía quedar embarazada, y segundo, en no indicarle que su marido también podía realizar un proceso de esterilización. Esto es un fallo de ahora, del 2021. Y yo les preguntaba qué les parecía ese fallo.
¿Habrá una Quizás verdadera justicia ahí? yo creo que si hay alguna falta y debería quizás también solicitarse alguna indemnización por el, por el niño que viene en camino, no sé, porque me hace cortilla anticonceptiva, que hubo un error y varias mujeres quedaron como embarazadas. Quedaron embarazadas, sí. Entonces ahí yo creo que igual hay una responsabilidad, si es un servicio público, igual hay una responsabilidad del Estado, porque no solamente conlleva que quede embarazada y listo, sino que obviamente un hijo trae gastos, quizá una indemnización económica, algo así. Sí, de hecho fue condenado al Hospital Naval a una indemnización de millones para esta pareja, particularmente para la mujer. Ahora, y ahí por eso le estoy hablando de este fallo, porque tiene que ver con esta verdad razonada, ¿no? Cuando hablamos de las sentencias, cuando hablamos de los fallos, hablamos de verdad razonada, es decir, donde ustedes, que eventualmente van a ser jueces o juezas, van a conocer los hechos de una determinada causa, van a conocer el derecho que fundamenta la determinada causa, y ustedes eventualmente van a dictar una sentencia, y esa sentencia que ustedes van a dictar va a ser una verdad razonada y sustentada en el derecho. Esta causa, esta sentencia, bueno, finalmente dictó una sentencia de reemplazo, determina una indemnización de perjuicios para esta mujer en particular por la falta de servicio que yo les indico. Ahora, esa es una verdad razonada. Ahora, el que sea una verdad razonada, que es lo que nosotros estamos estudiando ahora, no significa que no sea cuestionada o que estemos todos de acuerdo con esta verdad razonada o en general con todas las sentencias que se dictan. Y en particular, esta sentencia está siendo muy discutida desde incluso el derecho sobre si nosotros lo vemos desde lo justo, es lo justo que se indemnice a esta mujer porque en efecto ella había dejado en claro que no quería quedar embarazada y un tercer hijo involucra una cantidad de gastos impresionantes que quizá esta familia no podía sostener en el tiempo, y esta indemnización de perjuicio es justo que se entregue. Pero ¿dónde está la duda? Desde lo jurídico y nuevamente desde la verdad razonada, que es lo que nosotros estamos estudiando ahora. La duda está es si los protocolos, cuando nosotros nos protocolos, es decir, ustedes probablemente conocen o se han atendido en el servicio público, cuando nosotros nos atienden o nos dan una resolución a un problema de salud que nosotros estamos presentando, los servicios tienen protocolos que son las respuestas oficiales o las cosas que se deben seguir o pasos que se deben seguir para entregar una determinada respuesta. Dentro de estos protocolos no se incluye, en el caso que uno solicite la esterilización, femenina en particular, el sugerir la esterilización también de la pareja, la masculina, a fin de asegurar que no haya un embarazo en los futuros. Entonces, la discusión desde lo jurídico es si era verdaderamente una falta de servicio de parte de este hospital naval cuando en los protocolos que actualmente tienen las instituciones no se incluye esta esterilización masculina. Entonces, ahí está la discusión, para que ustedes vean cómo se da la discusión desde el punto también de la verdad razonada. Entonces, ahí nosotros nos tenemos que preguntar si, también dentro de los parámetros de justicia, si los protocolos no lo incluyen, ¿eso es justo o no? Porque ahí también nosotros podríamos ir a una discusión mayor. ¿Será justo que los protocolos, cuando hablamos de fertilidad, solo se ocupen de la fertilidad de la mujer y no se ocupen de la fertilidad del hombre, cuando hablamos de la pareja? Si hablamos como desde lo justo. Es una discusión importante y es algo que se va a estar discutiendo cada vez más hoy con respecto cuando hablamos de fertilidad de pareja y cuando hablamos de entender que los hijos se deben a una decisión de un hombre y una mujer, y independiente que la mujer es la que tiene la resultante de este hijo, ¿no? Y también muy importante porque esta semana, por lo menos en una primera parte, se aprobó el aborto en Chile, aborto sin causa en Chile, o el aborto libre. Todavía quedó con observaciones y va a seguir siendo evaluado en la comisión y se va a volver a evaluar por el Congreso, pero por lo menos en una primera etapa está aprobado, y eso también tiene que ver con este criterio de la justicia, y es algo que también se compromete cuando hablamos del aborto libre, con una serie de otros temas de carácter moral, y es ahí donde este concepto de la justicia, que un compañero me mencionaba hace un rato al principio de la clase, algo puede ser justo para mí, por ejemplo, yo puedo estar de acuerdo con el aborto libre, y quizá para otro compañero no está de acuerdo, porque de acuerdo a ciertos criterios morales considera que no sé, bueno, la gente que es pro vida, ¿no? Que probablemente aquí puede que haya o los conozca. Entonces ahí es donde nosotros vemos este criterio de la justicia, de la verdad, y dentro de la verdad nosotros vamos viendo entonces esta verdad razonada, que es la que nosotros estábamos viendo, esta verdad que se deriva de pruebas, de elementos que me llevan a una decisión de carácter concluyente basado en pruebas. Y también nos encontramos con verdad creativa, que no se puede simplemente crear una verdad cualquiera, relativa,
Y con verdad relativa es precisamente el ejemplo que les daba con respecto al aborto libre, lo que puede ser verdad para mí en lo particular, de lo que yo puedo creer con respecto al derecho de toda mujer a abortar, quizá para otro esa verdad es relativa porque considera que más que primar la vida o la decisión del cuerpo que tiene cada mujer, prima la vida del que está por nacer. Estoy pensando en el caso de una persona que fuera provida. Y también está la verdad futura. Si deseamos conocer la verdad, lo más necesario en el método de investigación o un conjunto de reglas para establecer los hechos. Y esta verdad futura también tiene que ver con algo que ustedes puede que hayan estudiado o que vayan a estudiar, que son los modelos predictivos de conducta, y que tiene que ver con lo que ustedes estudiaron quizá en penal, o cuando nosotros creamos determinadas sanciones o determinados castigos, que es lo que estamos buscando, que en lo futuro impedir una determinada conducta o desincentivar una determinada conducta. A eso nos referimos con esta verdad futura, donde nosotros tomamos una decisión hoy para algo que nosotros deseamos obtener en lo futuro. Y la posverdad, y esto es algo que estuvo muy de moda, en este último tiempo se ha hablado mucho sobre la posverdad, es la mentira que se disfraza de verdad, retirándose a redes incompletas de creencias en la que los hechos que convienen son resaltados y los incómodos se ignoran o simplemente se niegan. Eso sería una especie de posverdad, porque hubo un tiempo que estuvo muy de moda en los medios, la prensa estuvo hablando mucho de la posverdad, de esta, bueno, mentira que se disfraza de verdad, ¿no? Entonces, y es muy común y muy criticado este concepto de, o sea, esto que ocurra de la posverdad. Es decir, la posverdad es decir de que yo conozco la verdad, yo sé lo que efectivamente ocurrió y lo trato de disfrazar después y convertirlo en algo distinto de lo que todos nosotros sabemos que ocurrió. Para dar un ejemplo que es conflictivo pero no tanto, lo que ocurrió el sábado cuando quemaron objetos de los migrantes acá en Iquique. Esa es la verdad, nosotros lo sabemos porque lo vimos con nuestros ojos, y que en lo futuro yo trate de manipular eso y decir que en realidad yo no estaba quemando objetos de los migrantes, sino que estaba quemando armamento que tenía el gobierno, por decir algo ridículo, ¿no? Por supuesto, aquí disclosure que estoy hablando de lo real. Eso es una posverdad, donde yo algo que me incomoda, porque deja muy mal a Iquique, deja muy mal a los iquiqueños, entonces yo trato de crear una verdad que todos sabemos que no es cierta, desde lo futuro, y tratar de engañar y decir, no, no se estaban quemando cosas que necesitaran para vivir los migrantes, sino que eran cosas que necesitaban para delinquir. Entonces, eso es una especie de posverdad, para que lo entiendan. Además, en el texto que estamos estudiando nosotros, y voy en la página 2 pasando a la 3, en el libro La enseñanza del derecho de Baggini, Miguel Carbonell sostiene: el estudiante de derecho debe saber que habrá cuestiones éticas que afectarán no en general al diseño del sistema jurídico, sino a su propio desempeño profesional. Más aún, agrega que quienes hoy son estudiantes estarán expuestos en el futuro a un severo problema que afecta por igual a los abogados y a los profesionales de otras disciplinas, que es la corrupción. O sea, esto es lo que este profesor Carbonell piensa con respecto a los problemas éticos que ustedes se van a encontrar en lo futuro cuando ejerzan la profesión, y probablemente se van a encontrar con la corrupción. Así también, las conductas más honestas o corruptas son definidas necesariamente a partir de un orden moral cuyos los estudiosos modernos más connotados fueron Adam Smith y Jeremy Bentham. ¿Leyeron a Adam Smith o a Bentham? Creo que Adam Smith en economía, si no me equivoco. Como Es muy que famoso. tengo alguna... Sí, en economía muy probablemente se lo mencionaron. Adam Smith es el padre de la economía, o de la forma en que nosotros entendemos por lo menos ciertos principios microeconómicos hoy en día. Y, por ejemplo, bueno, se dice que es el responsable, en efecto lo es, de la mano invisible, ¿no? Esta mano invisible de los mercados se autorregulan. Probablemente si lo han escuchado, y en el último tiempo, sobre todo desde octubre del 2019, fue muy criticado, pero Adam Smith, sobre esa misma línea, y también lo dice el texto, si bien uno puede criticar toda esta postura que eventualmente se llevó a este modelo liberal económico, que es netamente de Smith, con esta desconfianza del gobierno, y donde se busca que los privados se autorregulen para el beneficio del bienestar común, siempre se dice, y esto deviene de un texto que se llama La teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, de 1723, que escribió este libro en 1759, y él define el paradigma de esta mano invisible que nosotros conversábamos, que habitualmente se encuentra en La riqueza de las naciones, que es el texto que él conversaba con respecto
a este modelo donde el gobierno debiera tener como un papel no protagónico y que el papel protagónico de la economía lo debieran tener los privados, y los mismos privados, obedeciendo este sistema, se van a regular, pero el texto me dice que independiente de que él postuló esto, él nunca postuló esta mano invisible, este modelo económico, sin tener en consideración estos valores morales y sin tener en consideración el beneficio colectivo. Y de esa manera, dice, la teoría de los sentimientos morales propone la necesidad de control y dominio del egoísmo. Adam Smith, cosa que los liberales de hoy en día, que sí mencionan a Adam Smith, no mencionan esta idea de Adam Smith que era como unida con esta idea de cómo el mercado supuestamente se regula a sí mismo. También habla de estos contenidos morales y la necesidad de control y dominio del egoísmo, dice, derivado del amor hacia sí mismo, para permitir la vida en comunidad. Eso también lo dice Adam Smith. O sea, Adam Smith, incluso dentro de lo que nosotros revisamos o vemos desde sus posturas absolutamente liberales en lo económico y pensando que los privados son aquellos agentes más óptimos en lo que es la regulación del mercado y se autorregulan y no requieren la intervención del Estado, que el Estado para Adam Smith era como un poquito fallido en la regulación, él mismo indica este principio de necesidad de control y dominio del egoísmo, y derivado del amor hacia sí mismo, es decir, este interés de carácter individual, pero pensando, porque este interés individual, yo tengo que pensar en lo colectivo porque eso es lo que va a permitir la vida en comunidad. Entonces, también Adam Smith es el padre de la economía y el padre de todo lo que nosotros hemos revisado de la economía liberal y de nuestro mismo modelo de libre mercado actual, por lo menos en lo que es la base de Adam Smith. Él también habla de este principio de control, y se los menciono porque también es una de las críticas que se dio en octubre del 2019 y que nos lleva a esta situación que nosotros nos encontramos hoy en día de modificación legislativa actual, de generar una nueva constitución para Chile, bueno, y dependiendo de cuáles son las decisiones que se van a tomar en esta nueva constitución, también nosotros hablamos de cómo nosotros también debemos controlar de algún modo a los privados y que este control que debiera darse en sí mismo de los privados, por el amor a sí mismo, también debiera darse para permitir la vida en comunidad. Y esto tiene que ver con la idea y tiene que ver también con lo que ocurrió en octubre del 2019 del descontento que ocurrió a nivel social de todas las y los chilenos, derivados también de la acumulación y que se da en exceso en Chile, ¿no? Y aquí les pregunto, y con esto cierro la clase de hoy día. Nosotros podríamos, ahora que estamos como en campañas políticas, yo podría prometer que voy a ser iguales a todas las y los chilenos. Si yo fuera candidata a algo en partido, presidenta, empecemos candidata a presidenta como para pensar la persona que más toma decisiones, podría prometer, yo prometo que voy a hacer que después de mi régimen, de mi gobierno, todas las chilenas y chilenos vamos a ser todos iguales, ya nadie va a ser excesivamente rico, ni nadie va a ser excesivamente pobre. ¿Podría prometer eso? Que yo creo que de poder puede, pero en verdad es como algo imposible. Es imposible. Es imposible. Y el texto que yo le subí lo dice también más adelante, y bueno, en la realidad no lo dice, nosotros no somos iguales, en la realidad nadie es igual unos con otros, son todos distintos, todos tenemos competencias diferentes, ¿no? Algunos somos más hábiles para algunas otras cosas, otros son más hábiles para otras, algunos somos deficientes en esto, no somos iguales. Entonces es imposible prometer un sistema donde todas y todos vamos a ser iguales. Lo que sí podemos hacer es buscar un mejor sistema, tener una mejor regulación para evitar que nos encontremos ante situaciones en donde la acumulación por determinados grupos sea tan excesiva que tengan un control más grande o tengan tal poder de control sobre el mercado, sobre la población, que ya produzcan estas quiebres de sistema como los que se produjo en octubre de 2019. Porque nosotros podríamos decir, o incluso lo que pasó con los migrantes, es decir, estas explosiones sociales que se producen. ¿Por qué se producen? Se producen por estas situaciones de injusticia social, estas situaciones de acumulación por terceros, estas situaciones donde uno se siente en una constante injusticia y eventualmente decide como por métodos violentos o por la fuerza, tratar de buscar alguna igualdad. Quizás no aspirando a que seamos todos iguales, sino aspirando a la mejor grado de justicia e igualdad. Entonces nos vemos mañana en clases y bueno, les subí el texto por si alguien lo quiere revisar. Les voy a subir mañana la sentencia por si alguien la quiere leer, la sentencia que les mencionaba como al principio de clases. Y mañana les voy a traer la evaluación para indicarles claramente de qué se trata el trabajo y lo podamos conversar si es que tienen alguna duda. Así que nos vemos mañana. Un gusto conversar con ustedes. Chao. Profe. Buenas noches, profesor. Realmente, Chao, profesora, profe. gracias. Nos vemos.